Buenos días. Seguimos con el examen de junio de 2018 correspondiente a la PLESO, a la prueba libre de la ESO, de aquí de la región de Murcia. Nos quedamos por el ejercicio 4, que como comentábamos el otro día, ya pertenece al bloque de matemáticas, ¿no? Así que vamos a él directamente, lo leemos como siempre muy despacio, ¿vale? Y este ejercicio, ¿vale? Aquí nos dice lo siguiente. Dice, compro un traje al que le aplican el 8% de descuento. Si he pagado 230 euros por el traje, se supone que esos 230 euros que hemos pagado es el dinero que hemos pagado ya rebajado. ¿Cuánto cuesta sin el descuento antes de hacerle la rebaja? ¿Vale? Bueno, pues nosotros aquí sabemos perfectamente que tenemos un traje, su precio original no lo conocemos, ¿vale? Es una incógnita. Recuerda siempre que el precio original equivale al 100% del precio, ¿vale? Y me dicen que me hacen un descuento del 8%, ¿vale? Si me hacen un descuento del 8% es porque nosotros lo que vamos a pagar, el precio final que pagaremos por ese objeto, ¿vale? Será el 92% de su precio. Es decir, si me rebajan el 8%, pues en vez de pagar el 100%, que es lo que realmente vale, yo pagaré un 100 menos un 8, pagaremos un 92%. Y nos dan el precio que pagamos, el precio final. Es decir, nos dicen que el precio final de este artículo, de este traje, es de 230 euros. Cada vez que nos den el precio final de un objeto, ya una vez aplicado el descuento o el aumento, si es que ha habido algún aumento, lo ideal para hacer estos ejercicios es hacerlos mediante una regla de 3. Es decir, el precio final de 230 euros es el precio ya rebajado. Es decir, ese precio equivale realmente a un 92% del precio real del objeto. Por tanto, haremos una pequeña regla de 3 en la que pondremos por una parte el precio y por otra parte el porcentaje, ¿vale? Y diremos, si los 230 euros equivalen al 92% del precio del objeto, el 100% del precio, ¿vale? Que es su precio original, equivale a X. Y esto que nosotros tenemos aquí es lo que conocemos como una regla de 3 directa. Recordamos que para resolver esta regla de 3 directa, para sacar la X, en la regla directa siempre hacemos lo mismo. Multiplicamos la diagonal, que sería 230 por 100, y dividimos siempre entre el número que nos queda, entre 92. Hacemos esa pequeña operación, ¿vale? Que sería 230 por 100 y el resultado lo dividimos entre 92 y lo que nos sale o lo que obtenemos son 250 euros. Eso significa que el precio original del objeto antes de que nos hicieran ningún descuento, es decir, su precio original era igual a 250 euros. Y esto da respuesta directamente a este ejercicio, al ejercicio 4. Bueno, nos pasamos a continuación al ejercicio 5. El ejercicio 5, ¿vale?, nos dice lo siguiente: relaciona los elementos de ambas columnas, símbolo y dispositivo. Y para ello he traído una pequeña tabla de símbolos eléctricos que es muy, muy importante que tengamos, ¿no? Fijaros, este símbolo que nosotros tenemos aquí, ¿vale?, significa, no es ni más ni menos, tal y como lo tenemos aquí, ¿vale?, es el símbolo de un interruptor. Por tanto, este símbolo, esta figura, ya sabemos que es, a ver dónde lo tenemos, un interruptor, ¿vale?, o también un conmutador. Aquí lo ponemos. Vale. Seguimos. Lo siguiente que nosotros tenemos es este simbolito que tenemos aquí. Se ve claramente que eso que nosotros tenemos ahí es una pila, ¿vale? Es el símbolo de una pila eléctrica. Bueno, pues aquí tendríamos una pila eléctrica. Seguimos. El siguiente símbolo que nosotros tenemos, este símbolo que tenemos aquí, si nos vamos a la tabla de símbolos, nos daremos cuenta, ¿vale?, que es el símbolo de una resistencia eléctrica. Por tanto, lo tendríamos aquí. Este es muy sencillico, ya que nos pone la M de motor, y por tanto esto aquí será, ¿vale?, un motor. Este también es muy sencillito, ¿vale?, porque este que nosotros tenemos aquí, ¿vale?, es el símbolo que tiene, ¿vale?, una bombilla, y además se ve el dibujo de la bombilla. Y por último, este que nosotros tenemos aquí es el símbolo de un fusible, ¿vale? Y ya, ¿vale?, los tendríamos todos perfectamente enlazados. Bueno, nos pasamos a
al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio sería el ejercicio 6. Vamos al principio del examen. Vale. Y el ejercicio 6 nos dice lo siguiente. Es un ejercicio perteneciente al bloque de informática y nos dice así. Indique si son los siguientes componentes de un ordenador. Indique si los siguientes componentes de un ordenador pertenecen al hardware o al software. Recordamos que el hardware es la parte física del ordenador y el software siempre es la parte de programas, la parte no física. La CPU, evidentemente, pertenece al hardware, es físico. El sistema operativo es un programa, por tanto pertenece al software. El disco duro es físico y por tanto pertenece al hardware. El procesador de texto, como por ejemplo puede ser el Word, es un programa y por tanto pertenece al software. El ratón y el teclado, ¿vale? Es algo físico y por tanto pertenece al hardware. Y por último, la hoja de cálculo, como por ejemplo puede ser el Excel, que es la hoja de cálculo más famosa que existe, es un programa y por tanto pertenece al software del ordenador. Bueno, y ya tendríamos hecho el ejercicio 6. Seguimos con el ejercicio 7. El ejercicio 7 pertenece más, tanto el 7 como el 8, más a la parte de educación física, es decir, al ámbito de educación física correspondiente a la parte de ciencias. Y nos dice lo siguiente. Indique al menos 4 características positivas de las actividades físico-deportivas para las personas. Indique también algunas prácticas deportivas que pueden suponer algún riesgo para uno mismo o para los demás. Empezamos con la primera parte, ¿vale? Nos dice que indiquemos al menos 4 características positivas de las actividades físico-deportivas. Yo he enumerado bastantes más y luego ya vosotros pues quedaros con las que cada una prefiera. Una de las características muy positivas que tiene es que disminuye, vamos a hacer en rojo para señalarlo más claro, que disminuye la mortalidad por enfermedades cardiovasculares. Esta es una de las primeras grandes características positivas o ventajas que tiene la actividad física. También disminuye mucho el riesgo de padecer diabetes, ¿vale? Esta también es otra de las Esta también es otra de las características muy importantes que nos cumple. Seguimos. La siguiente dice, disminuye el riesgo de padecer algunos tipos de cáncer, como por ejemplo pueden ser el cáncer de colon y el cáncer de mama, ¿vale? Esa es otra de las características muy positivas que tiene. También, por supuesto, sirve para mejorar muchísimo el control de peso, es decir, para no tener sobrepeso. También, ¿vale? Mantiene y mejora la fuerza y la resistencia muscular, es decir, hacer ejercicio físico, pues al final nos hace que nuestra resistencia muscular y nuestra fuerza sea mayor. También mejora muchísimo la calidad del sueño. Alguien que hace educación física, alguien que hace muchísimas actividades físicas, pues duerme muchísimo mejor. También, por supuesto, ayuda a liberar tensiones, ¿no? Y a bajar siempre el nivel de estrés. También combate la ansiedad y la depresión. Y, por supuestísimo, mejora nuestra imagen personal. Bueno, mientras que aquí fijaros que tenemos un montón de características positivas que nos da las actividades físico-deportivas. Así que, bueno, elegir las 4 que cada uno prefiera y nada, cada uno que ponga las 4 que más le gusten. En cuanto a las características más negativas, o como dice aquí, indique también algunas prácticas deportivas que pueden suponer algún riesgo para uno mismo, para los demás, yo lo he dividido en 2 partes. Por una parte, un poquito los deportes de riesgo, algunos deportes de riesgo que evidentemente son muy peligrosos para nuestra salud, por el peligro que ellos conllevan, como por ejemplo puede ser el ala delta, o como puede ser por ejemplo el rafting, que sabéis que es un deporte que se hace en agua, ¿vale? Que es también bastante peligroso. O, por ejemplo, como puede ser el caso del alpinismo, ¿no? Sobre todo cuando se hace a un nivel bastante profesional, ¿no? Son deportes de mucho riesgo que evidentemente pues, tienen muchísimo riesgo para nuestra salud e incluso en algunos casos el fallecimiento. Bueno, y también evidentemente el deporte como tal, pues si no se hace con cuidado, pues tiene ciertos riesgos que nosotros tenemos en el deporte, como evidentemente puede ser algunos accidentes, como por ejemplo pueden ser agujetas o tirones musculares, como puede ser por ejemplo deshidratación si no nos hidratamos muy bien cuando hacemos bastante deporte, como puede ser algún golpe de calor cuando estamos haciendo deporte a temperaturas muy altas o con muchísimo calor, o lo que llamamos el agotamiento extremo, que es cuando hacemos deporte en exceso. Bueno, pues estas serían algunas de las características más negativas que evidentemente pues puede tener el hecho de hacer actividades físico-deportivas. Desde mi punto de vista,
Si somos capaces de controlar esas partes negativas, desde luego las actividades físico-deportivas son muy, muy, muy buenas para la salud. Y bueno, y para terminar este vídeo vamos a hacer el ejercicio 8, que también pertenece un poquito a esta parte, a la parte de educación física y de la salud, que nos dice lo siguiente, dice, indique 4 elementos de una dieta saludable. Bueno, pues aquí indicamos los elementos más importantes para las dietas que son saludables. Son muy importantes los hidratos de carbono, evidentemente son muy importantes las proteínas. También, aunque parezca que no, son muy importantes las grasas, pero lo ideal es que sean grasas no saturadas. Si pueden ser grasas de vegetales, muchísimo mejor, aunque algunas grasas de animales, como por ejemplo pueden ser las grasas de los pescados del pescado, no es tan mala o no son muy malas. También, por supuestísimo, son muy, muy importantes las vitaminas, son muy importantes los minerales y la fibra, y es muy importante, evidentemente hemos puesto más de 4, nuestra conciencia, que seamos capaces de, ¿vale? Tomarlo todo, ¿vale? Como se debe tomar. El hecho de que los hidratos de carbono sean importantes o sean elementos muy importantes de una dieta saludable no significa que tengo que excederme en la alimentación de hidratos de carbono, de grasa, es decir, todo en su debida medida. Bueno, pues con esto hemos terminado el ejercicio 8 y ya pues en el próximo vídeo empezaremos ya con el 9.